Ok, ahora vamos a hablar sobre identidades trigonométricas. Esta es la que ya no escribe. Identidades trigonométricas. Que bueno, pues son muy usadas en la ingeniería y en las ciencias para todo esto del cálculo y así, pues se usan mucho en cálculo integral y pues las vamos a usar en cálculo diferencial también. Entonces, lo que hay que ver pues es como de dónde se sacan, es lo que me gustaría explicar un poco aquí, en lugar de solo pues ir poniendo las fórmulas tal cual. Y pues nos pueden servir el saber cómo se sacan pues como reglas mnemotécnicas. Igual, bueno, entonces tenemos un círculo, es el círculo unitario. Tenemos por acá un punto. Este punto es el coseno de teta. Seno de teta es el que es, como habíamos definido antes, pues las coordenadas la coordenada X es el coseno de teta y la coordenada Y es el seno de teta. Tenemos aquí coseno de teta, y acá tenemos seno de teta, valor absoluto, ¿no? Entonces, pues aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Recordemos que es el círculo unitario. Entonces, por Pitágoras, me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado, pero siempre hay que poner coseno de quién, es seno de teta al cuadrado más coseno de teta al cuadrado es igual a esta hipotenusa al cuadrado. Se supone que el teta es este ángulo de aquí para acá, medido por la convención que habíamos dicho. Es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa al cuadrado? Es lo que mide del radio a la circunferencia, o sea, es 1 al cuadrado. Pero bueno, si estamos elevando al cuadrado, sale sobrando el valor absoluto, porque da lo mismo si esto es positivo o negativo. Al cuadrado va a dar positivo. Entonces, pues lo que nos da es seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Siempre es igual a 1, no importa quién sea teta. Y el argumento pues es simplemente Pitágoras. Y a veces se le llama pues identidad pitagórica. Identidad pitagórica. Y ahora, pues de aquí podemos sacar otras identidades. Pues de la siguiente manera podemos dividimos, por ejemplo, entre coseno cuadrado de teta. Y pues podemos dividir ambos lados entre lo mismo y se mantiene la igualdad. Siempre y cuando pues esto sea diferente de 0, pues lo que vamos a decir pues solo vale cuando coseno de teta es diferente de 0. Entonces es seno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta es igual a 1 entre coseno cuadrado de teta. Y de aquí, si aplicamos las propiedades de que seno entre coseno es tangente, entonces me queda así: tangente cuadrado de teta, coseno cuadrado entre coseno cuadrado es 1, 1 entre coseno es secante, entonces es secante cuadrada de teta. Esa es otra de las identidades. Ahora dividimos entre seno cuadrado de teta. Seno cuadrado de teta entre seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta entre seno cuadrado de teta es igual a 1 entre seno cuadrado de teta. Y pues va a ser algo similar. Seno cuadrado entre seno cuadrado es 1 más coseno cuadrado entre seno cuadrado. Coseno entre seno es cotangente.
como se había visto, más cotangente cuadrada de teta, y 1 entre seno es cosecante. Entonces da cosecante cuadrada de teta. Esas pues son las identidades pues más fáciles, por así decirlo. Entonces para la siguiente pues vamos a hacer un dibujo, a ver, más grande, igual con el círculo unitario, algo así. Y vamos a tener pues así, un radio así. Vamos a pensarlo pues como una flechita, como si fuera un vector, donde este ángulo mide teta. Muy bien, este ángulo mide A. Vamos a poner otro, donde este mide B. Y vamos a poner otro que vale C, que vale A más B. Vamos a sumar A con B, va a ir más o menos aquí, más o menos. Esto es A más B. Y entonces pues vamos a ir poniendo pues cuáles son las coordenadas. Entonces vamos a poner este que sea el A. Este va a ser el B. Perdón, no pueden llamarse igual. Bueno, este va a ser el punto P. Este va a ser el punto Q. Este vamos a ponerle R. Entonces, pues se supone que tenemos que trazar esto así. Y lo que queremos son las coordenadas del ángulo A más B. Entonces, bueno, las coordenadas de P, como bien sabemos, son coseno de A. Y ese es coseno de A, este es seno de A. Las coordenadas de Q son coseno de B y seno de B. Y las coordenadas del R es coseno de A más B, seno de A más B. Entonces lo que quiero hacer es encontrar quién es coseno de A más B y quién es seno de A más B. Entonces pues es simplemente girar el rojo, pues girarlo como hacia acá. O sea, en lugar de que sea, o sea, mover el rojo con el eje X, moverlo así, haciendo una rotación. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a auxiliar de estas coordenadas de aquí, el pie de la perpendicular de R en dirección de este vector y en dirección del vector perpendicular. Llamémosle pues Q' a este de acá. O sea, como hay que imaginar esto, es como que estamos rotando toda la figura. Yo creo que no quedó muy perpendicular. Vamos a tratar de mejorar el dibujo. Y ya. Este debe ser Q'. Ese es mi Q'. Entonces, bueno, ¿cuáles son las coordenadas de Q? Son coseno de B y seno de B. ¿Cuáles van a ser las coordenadas de Q'? Pues hay que determinarlo para poder conocer esta componente y esta componente del R. Ok. Nos movimos esto así.
Para ponerlo pues es así, el P se rotó hacia el R, el eje X se rotó hacia el Q y el eje Y se rotó hacia el Q'. Entonces lo que hay que determinar es quién es Q'. Para eso pues hay que ver quién es este ángulo. Entonces recordemos que B es este, más esto de acá da 90. Y este ángulo de acá más esto mismo de acá da también 90. Entonces este es igual a este también mide B. ¿Y cuáles son sus coordenadas del Q'? Pues su coordenada Y pues es igual a la coordenada X de acá. O sea, es coseno de B. Y la coordenada X de acá pues es menos esta coordenada Y de acá. Entonces es menos seno de B. Entonces, bueno, ahora sí ya estamos en condiciones de ver cuáles son las coordenadas de R. Entonces el R se obtiene de multiplicar esta longitud de aquí en esta dirección, poner esta longitud de aquí en esta dirección, lo cual quiere decir que vamos a multiplicar coseno de A por este vector de aquí, por este vector de aquí, por el vector Q, por coseno de B, seno de B. Eso pues me da la coordenada en dirección de Q. Ahora la coordenada en dirección de Q'. Entonces pues hay que multiplicar pues la coordenada Y de P, que es seno de A, por la coordenada, por el vector en Q', que es menos seno de B, coseno de B. Y pues ya simplemente hacer las cuentas. Entonces acá multiplico el coseno de A, es coordenada a coordenada. De hecho no necesito estos paréntesis de acá afuera. Entonces es coseno de A por coseno de B. Y coseno de A por seno de B. Más, y multiplico acá, menos seno de A, seno de B, y seno de A, coseno de B. Perdón. Y ahora simplemente sumamos, es coseno de A, coseno de B, entrada con entrada, menos seno de A, seno de B, coseno de A, seno de B, más seno de A, coseno de B. Y esto, como ya habíamos dicho acá, es lo mismo que coseno de A más B, seno de A más B. Entonces pues es coseno de A más B es lo mismo que acá, seno de A más B es lo mismo que lo de acá. Y obtenemos pues las identidades trigonométricas para la suma de ángulos. Se obtienen pues simplemente al rotar esto. Entonces las fórmulas que hay que saber es que coseno de A más B es igual a coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B, y que seno de A más B es igual a coseno de A, seno de B, más seno de A, coseno de B. Entonces pues bueno, yo para acordarme pues lo pienso así. Coseno de la suma, el coseno de la suma son los cosenos menos los senos. Y el seno de la suma es el coseno de uno por el seno del otro, más el seno de uno con el coseno del otro. O sea, simplemente los combinamos y los sumamos.
Entonces, bueno, esa es, digamos, la identidad más complicada de demostrar o de ver su procedencia. Y aquí en adelante pues no necesitamos hacer todo este procedimiento, solamente pues tener las fórmulas a la mano. Ahora pues de esas fórmulas de la suma, entonces ponemos A igual a B igual a teta, y pues vemos qué es lo que pasa en estas fórmulas de la suma. Entonces coseno de teta más teta es igual a los cosenos, coseno de teta por coseno de teta, menos seno de teta por el seno de teta. Ya que son iguales, entonces esto lo puedo poner más fácilmente como coseno de 2 teta, y esto más fácil como coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Esa es otra de las identidades. Estas son las del ángulo doble. Y bueno, a lo mejor aquí deberíamos poner así identidades de suma. De ángulos. Las de acá son identidades del ángulo doble. También son muy usadas. Y ahora pues hacemos lo mismo con la de seno. Entonces el seno de teta más teta es igual a coseno de teta por el seno de teta, coseno del primero por el seno del segundo, más el coseno del segundo por el seno del primero, coseno de teta, seno de teta. Entonces me queda seno de 2 teta, y estos dos son iguales, entonces lo ponemos simplemente así, 2 veces coseno de teta, seno de teta. Y estas dos son las identidades del ángulo doble. Ahora lo que hacemos es tomamos la pitagórica. Es que vamos a sumar la pitagórica con esta del coseno. Se parecen mucho porque tienen coseno al cuadrado y seno al cuadrado. Entonces ahora sumamos una identidad, coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1, y coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, y eso es igual a coseno de 2 teta. La sumamos así tal cual. Entonces coseno cuadrado y coseno cuadrado son 2 veces coseno cuadrado de teta. Seno cuadrado menos seno cuadrado pues se cancelan. Esto es igual a 1 más coseno de 2 teta. Puedo pasar el 2 dividiendo. Entonces el coseno cuadrado de teta es igual a 1 más coseno de 2 teta entre 2. Y en el siguiente paso restamos. Entonces es coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. Coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta es igual a coseno de 2 teta. Ahora vamos a restar esto. Coseno cuadrado menos coseno cuadrado se cancelan. Seno cuadrado menos seno cuadrado, esto se hace más, y queda 2 seno cuadrado de teta igual a 1 menos coseno de 2 teta. Entonces seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno de 2 teta entre 2. Estas fórmulas son las que hay que recordar. Algo que, bueno, me gustaría probar es la ley de cosenos, que pues a veces la usamos por ahí de repente. Entonces tenemos algo así. Tenemos que esto vale B. Tenemos un triángulo, este ángulo vale teta. Este vale A, este vale C.
Este punto es el B0. Le llamamos A. Es B0. Este punto de acá es B. Y es A coseno de teta. Y A seno de teta. Y entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras aquí. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras, por Pitágoras, entonces C cuadrada, este es un recto, es lo mismo que de aquí hasta acá. ¿Cómo medimos de aquí hasta acá? Pues es igual a B, a coseno de teta menos B al cuadrado. Recordemos que este es negativo y como B es positivo, tendríamos que restarlo para encontrar toda esta longitud, más el otro cateto, A cuadrada seno cuadrado de teta, y desarrollamos esa cuadrada coseno cuadrado de teta menos 2AB coseno de teta más A cuadrada seno cuadrado de teta igual a cuadrada por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Estoy factorizando el A cuadrada menos 2AB coseno de teta. Y esto pues me da 1 por la identidad pitagórica. Y entonces C cuadrada es igual a cuadrada más B. Y aquí me faltó el B cuadrada. Vamos a ponérselo por acá. Sí, porque es el primero al cuadrado menos 2 veces primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Faltó el B cuadrada. C cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno de teta. Esto es ley de cosenos. Y por último, en este cachito que me falta, me gustaría decir unas desigualdades sobre el seno y el coseno. Las desigualdades obvias pues es que el seno de teta siempre está entre 1 y menos 1. Como son las coordenadas en el círculo unitario, pues es 1 y menos. Lo máximo que puede alcanzar es 1 y menos 1. Entonces, pues digamos, estas son las más obvias. Así. Pero pues hay otras no tan obvias. Vamos a intentar dibujar. Imaginemos que esta papa es un círculo. Entonces tenemos aquí, es el círculo unitario. Aquí mide 1. Entonces esto tiene longitud 1. Este ángulo le llamamos teta. Y teta pues es lo mismo que este. Si lo medimos en radianes, dijimos que el ángulo teta es justamente esta longitud de aquí. Esta línea que estoy pintando, la perpendicular es seno de teta. Y de aquí a aquí, ¿verdad? Todo esto es coseno de teta, todo esto es 1, esto es 1 menos coseno de teta. Ok, y entonces voy a trazar esto que une este punto con este punto. El segmento de recta es una hipotenusa. Recordemos que el segmento de recta entre dos puntos es el camino más corto entre los dos puntos. Entonces ese segmento de recta va a ser menor que este arco de círculo, va a ser menor que teta. ¿O cómo calculamos ese segmento de recta?
Digamos este se llama P y este punto se llama Q, el segmento PQ, su longitud es menor o igual a teta. Así de sencillo, ¿no? O bueno, al valor absoluto de teta, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Pues es con el teorema de Pitágoras. Es un triángulo rectángulo, entonces esto es seno. Si lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Que primero habría que elevarlo al cuadrado. Entonces PQ al cuadrado es menor o igual que teta al cuadrado, y entonces seno cuadrado de teta más 1 menos coseno de teta al cuadrado va a ser menor o igual que teta cuadrada. Esto es la longitud de esto, y eso pues es esto. Y aquí lo estamos calculando por el teorema de Pitágoras, el cuadrado la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces tenemos aquí que, bueno, como un cuadrado siempre es positivo, tenemos independientemente que seno cuadrado de teta es menor o igual que teta cuadrada, y que este también es menor o igual que teta al cuadrado. Si le sacamos raíz cuadrada a ambos, tenemos que seno de teta, valor absoluto, es menor o igual que el valor absoluto de teta. Valor absoluto de 1 menos coseno de teta, menor o igual que el valor absoluto de teta. Recordemos que la raíz de un cuadrado es valor absoluto. Y entonces, esto, como vimos anteriormente, me representa esto, que seno de teta está entre teta y menos entre teta y menos teta, quitándole este valor absoluto. Pero solo se lo quitamos al seno de teta, entonces se tiene que poner así, menos valor absoluto de teta. Y lo mismo acá, 1 menos coseno de teta es menor o igual que valor absoluto de teta y mayor o igual que menos valor absoluto de teta. Estas desigualdades son las que debemos recordar. Sobre todo, bueno, en los siguientes temas que tratan sobre límites, para algunos límites vamos a tener que ocupar estas desigualdades. Por eso, bueno, es bueno tenerlas en mente para poder desarrollar esos límites. Entonces, por el momento sería todo. Pues muchas gracias por ver el video.